Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Twitch y ya estamos aquí de vuelta con una nueva charla. Ya tenemos aquí uno de los temas, ¿no? Seguramente más de actualidad en el fútbol español, esos cambios, ¿no? Tan importantes que ha habido del Sevilla, el conjunto hispalense, del que vamos a hablar en esta mañana, con esa salida tan sonada, ¿no? De Julen Lopetegui, tras ese inicio muy irregular de temporada, donde el equipo tan solo con el técnico vasco logró una victoria, llega Sampaoli, segunda etapa en el conjunto hispalense y bueno, a ver lo que puede aportar, ¿no? El técnico argentino. Para ello tenemos a un crack, tenemos a un especialista del Sevilla Fútbol Club, un gran periodista deportivo que no es ni más ni menos que Edu Saniña. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues aquí tenemos a Edu que nos va a comentar un poco, ¿no? Acerca de la actualidad del Sevilla. Edu, un equipo que ha sufrido bastantes cambios desde que inició la temporada. Si quieres, empezamos un poco, ¿no? Con la última etapa de Julen Lopetegui, el técnico vasco que el año pasado consiguió una nueva clasificación para Champions para el conjunto hispalense y en esta siguiente temporada ha habido bastantes dudas, ¿no? Acerca de los diferentes fichajes que ha realizado Monchi, un inicio muy irregular de temporada, logrando tan solo esa victoria en Barcelona por 2-3 y que a largo plazo, ¿no? en este inicio de campaña, ha provocado la salida del técnico vasco, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es, es un tema de actualidad y es un tema de que todos lo hemos hablado. Yo creo que la etapa de Lopetegui, que para mí, además, yo tengo muy buen recuerdo de su etapa en el Sevilla y además siempre he sido un serio defensor de Julen Lopetegui, creo que debería haber acabado en mayo. Creo que el equipo se le empieza a caer febrero o marzo del año pasado. Es verdad que fue un año muy complicado por tema lesiones, fue un año muy complicado por todo lo que pasó ajeno al fútbol, pero creo que lo más coherente y lo más sabio debería haber sido pues cortar una inercia mala en junio. Creo que todos aquí en Sevilla más o menos opinábamos lo mismo y en el caso de no cortar esa inercia mala, sí darle un giro de tuerca total al equipo. Ni se cortó la inercia, ni se dio un giro total al equipo. Un equipo que está debilitado respecto al año pasado. Obviamente se fueron Diego Carlos y Koundé, algo que obviamente era vox populi la temporada pasada. Creo que nadie dudaba de que los dos iban a salir por el cartel que tenían y, y han llegado pues futbolistas como Marcao Nianzú, Marcao al que no lo vimos hasta el pasado sábado, y un Nianzú que a pesar de tener las condiciones para hacer un buen central, todavía tiene 20 años y obviamente pues le falta un poquito para estar al nivel quizá de lo que se espera para un equipo como el Sevilla. Tú, por ejemplo, Edu, ¿cómo piensas, ¿no? Que ha sido la relevancia que ha tenido la figura de Monchi, ¿no? Porque obviamente es uno de los mejores directores deportivos del mundo, ha provocado, ¿no? Que llegaran futbolistas a lo mejor no tan conocidos para el futbolero, ¿no? De las grandes ligas, con futbolistas que luego han sido históricos, ¿no? En el club, como por ejemplo Canuté, Luis Fabiano, Dragutinovi, ¿no? Futbolistas que a lo mejor, de verdad que nos estamos yendo ya un poquito a la última etapa, ¿no? Del Sevilla hace ya varios años, pero lo dicho, ¿no? Un director deportivo más que brillante, ¿no? En la liga española. Este año, ¿no? Se ha criticado muchísimo su figura perfectamente, ¿no? Veíamos en los últimos partidos de Julen Lopetegui como parte del Sánchez Pizjuán coreaba, ¿no? Al técnico vasco y parecía que a lo mejor, entre comillas, los palos iban más al director deportivo andaluz, ¿no? No sé si qué opinas, si el problema ha sido de Lopetegui, si a lo mejor Monchi no ha hecho una buena dirección en esta temporada. No, yo creo que aquí en Sevilla nadie duda de Monchi, ¿no? Creo que todo lo contrario. Yo creo que aquí se cierran filas sobre Monchi, se cierran filas sobre Monchi más aún con la que le está cayendo desde Madrid. Uh -huh. Y creo que nadie duda de la capacidad de Monchi, el que para mí es uno de los tres mejores directores deportivos del mundo, Uh -huh. no porque yo sea sevillista y porque lo diga yo, sino porque ahí están sus fichajes, ahí están su contribución al fútbol, descubrimientos de jugadores como Dani Alves, que venía de no ser nada y convertirse en el mejor lateral derecho de la historia, Canuté, Luis Fabiano, Dragutinovi, Vaca, Gameiro, Poulsen.
Ben Yedder, Poulsen, Ujú. hay muchísimos, ¿no? Los últimos, Diego Carlos, Koundé, un Fernando que estaba prácticamente en el ostracismo en Turquía. Creo que son muchos. Ujú. Obviamente yo creo que discutir la figura de Monchi es absurdo porque al final los números están ahí y de cada 10 fichajes, 7 salen bien y 3 salen mal. Cuando un 70% de fichajes sale bien, pues la realidad es la que es. La realidad es que tienes que alabarlo. Esta temporada, pues quizás sí que no ha salido todo como se esperaba. Han llegado varios futbolistas. Yo creo que también todo está marcado, nunca mejor Sí. dicho, por la baja de Marcao, ¿no? Un Ujú. futbolista que llega para suplir a Diego Carlos, porque al final es su papel. Se lesiona muscularmente y no debuta hasta el sábado 7 de octubre. Entonces, es complicado. De hecho, tanto el partido contra el Atleti de Bilbao como el partido de ayer, se ve que Marcao no se ha equivocado, Monchi. Es un buen central, pero obviamente, pues, ha llegado con esos problemas físicos y veremos a ver si es capaz de alcanzar. Yo ayer lo ponía en un tuit por la noche. Ujú. Marcao tiene una similitud, ya de primeras tiene una similitud con Diego Carlos, y es que hace buenos a los que tiene alrededor. Porque obviamente por las circunstancias en la defensa, lo que tiene al lado son niños, como Nianzú, como José Ángel, como Quique Salas, que también ha salido esta temporada y está dando muy buen resultado. Y lo mejor que puedes ponerle al lado es una persona con jerarquía, es una persona con un poquito más de veteranía, para que esos chavales no tengan que ser ellos los que vayan al choque, los que vayan al golpe, y que sí sea un futbolista que ya está curtido y que viene de una liga menor como es la turca, Ujú. pero en la que yo creo que cualquiera que haya visto un partido sabe que allí van al 300%. Ujú. Para cerrar un poquito lo que es la etapa Lopetegui, Edu, aquí en la charla, ¿en qué escala colocarías de entrenadores históricos al Vasco? Porque ahora mismo, mirando las estadísticas, 170 partidos dirigiendo al Sevilla, ganando esa histórica Europa League en el año 2020 frente al Inter de Milán, eliminando, si no me equivoco, en semifinales o en cuartos al Manchester United con un maravilloso Bono. Es verdad que está Juan de Ramos, es verdad que está Emery, pero ¿en qué posición colocarías al técnico vasco? Porque yo creo que ha dejado un nivel altísimo, ¿no?, en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que Lopetegui es top 3, ¿no? De Ujú. verdad que siempre te quedas con lo malo del final. Esto es como cuando tienes una relación y lo dejas con tu pareja. Ujú. Al final acabas cortando porque algo no va bien. Pues esto es igual. Una relación entrenador-club es muy parecida. Sueles acabar cortando o porque no va bien o porque hay otra persona Ujú. o otro equipo en este caso. Esta vez ha sido que no ha ido bien las cosas, pero bueno, yo creo que obviamente hablar de Lopetegui hay que colocarlo en el top 3, top 5 histórico. Yo Ujú. creo que no hay muchos entrenadores mejor. Al final los números ahí están. Récord de puntos en una temporada de liga, 3 clasificaciones a la Champions vía liga, una UEFA eliminando a Wolverhampton, Manchester United, Roma, al Inter en la final. Ujú. A ver, es que yo creo que sí, ha tenido borrones, obviamente, todos los entrenadores lo tienen. Yo siempre digo que el mejor entrenador del fútbol español en los últimos años es el Cholo Simeone, y también tiene borrones en su cuenta. Ujú. Obviamente, entrenar no es nada fácil y tiene borrones, pero yo sinceramente pienso que está ahí, está en el top 3, y que obviamente todo lo bueno que le pase a Julen Lopetegui se va a celebrar desde el sevillismo. Ujú. Bueno, histórico, ¿no? Como nos dice Edu Saniña, el gran rendimiento, ¿no?, que ha dado Lopetegui en el banquillo del Sevilla Fútbol Club, logrando esa sexta Europa League para el rey de la competición, para el rey de la Europa League, como es el Sevilla. Bueno, cerramos ahora sí la etapa de Lopetegui y nos centramos en el actual presente. Llega un viejo conocido como es Sampaoli, ya estuvo en la disciplina del Sevilla en el año 2016 y en el año 2017, un técnico que yo creo que se va a encargar un poco, ¿no?, de mover el vestuario, de volver a elevar, de volver a dar esa chispa, ¿no?, a los futbolistas que a lo mejor han perdido en este inicio de campaña. Viene de hacer muy buena temporada en el Marsella, provocó, ¿no?, que el equipo del Velodrón este año estuviera jugando, bueno, y esté jugando Champions a día de hoy, así que lo dicho, ¿no?, viejo conocido Sampaoli, y que en estas primeras jornadas las que él está dirigiendo se está viendo un equipo que vuelva a ganar chispa, que vuelva a romper por banda, con muchísimos cambios. No hubo, creo que 8 cambios respecto al duelo del Athletic y el del Dortmund, así que lo dicho, ¿no?, un poco a mover el corral, Sampaoli.
Sí, no, obviamente no vamos a descubrir a Sampaoli, es un técnico muy particular, un técnico que vive en ese amateurismo, como a él le gusta llamarlo, y su primera etapa en el Sevilla tuvo luces y sombras, pero tuvo más luces que sombras, ¿no? Yo creo que Mm, ese Sevilla de la primera vuelta estuvo peleando a golpes limpios con el líder toda la temporada. Es verdad que quizás esos cantos de sirenas de la AFA pues lo nublaron un poquito, ujú, es cierto. Y al final su salida fue un poco rara por eso mismo, ¿no? Por el hecho de que acabó dejando tirado, y voy a decir tirado porque al final esto es fútbol y todo el mundo puede aceptar una oferta mejor, pero acabó dejando tirado al Sevilla por la selección argentina. Pero bueno, yo creo que Sampaoli es uno de los entrenadores que puede agitar el árbol, es la realidad. El día del Atleti ya se vio un equipo más vertical, el día del Atleti ya se vio un equipo que incidía más en el área contraria, que acumulaba más hombres en área rival. Y ayer, pues ya pudimos ver quizás a un Sampaoli más reconocido, ¿no? Con esa línea de tres atrás, en ujú, la que yo creo que un futbolista como Nianzú se va a adaptar muchísimo mejor que a la línea de dos por los errores lógicos de la edad que tiene. Ayer pudimos ver también a un Sevilla sin un delantero fijo, porque en la primera parte estaban arriba Suso En-Nesyri y ahora mismo no me acuerdo del tercero, Estaba pero Lamela, ¿no? Lamela, Suso, Enesiri, creo que era el exactamente, ataque, sí. la Mela Suso y En-Nesyri, y fueron rotando, mm, intentando salir siempre para que tanto Hummels como Schüle no pudiesen fijar al delantero. Ujú, Nesiri caía a banda derecha, caía a banda izquierda, Suso igual. Entonces, ayer ya se vieron cosas, ¿no? Es complicado porque es verdad que Sampaoli llega a Sevilla el jueves, tiene un entrenamiento el jueves, tiene un entrenamiento el viernes, tiene el partido contra el Athletic. Entrena domingo, viaja lunes a Dortmund, entrena en Dortmund por la tarde, tiene partido el martes y ahora pues vuelven hoy de Dortmund, va a tener un entrenamiento esta tarde, mañana, pasado, otra vez juegas contra Mallorca y después domingo, lunes y juegas otra vez contra Valencia. ujú, Entonces, obviamente es que no vas a tener tiempo para preparar absolutamente nada y a pesar de no tener tiempo para preparar absolutamente nada, ya se han visto variaciones, ya se han visto cosas distintas de las que hacía el Sevilla de Julen Lopetegui, incluso en salida de balón ayer se trabaja con 3-4 variantes y bueno, pues son las cositas que quizás ujú, era lo que necesitaba. Cuando las cosas van mal, lo que necesitas es agitar el árbol, es una realidad, y darle al equipo otro estilo, otro pensamiento. Y aunque la idea de Sampaoli y la de Lopetegui son totalmente contrarias, yo sinceramente pienso que le va a venir bien este cambio al Sevilla. Ayer ya se vio un Sevilla muy competitivo contra el Borussia Dortmund. El otro día, ante para mí la revelación de este principio de temporada, como es el Atleti de Bilbao, ajá, el Sevilla sufrió, pero tuvo la última jugada, una falta al borde del área para ganar el partido. Y es lo que se esperaba de este Sevilla. Yo creo que, a ver, quizás por ser sevillista tengo un poquito más la mano en el corazón, pero mm. yo creo que es imposible prácticamente que este Sevilla baje a segunda división. Sí, hombre, sí, 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 sí. Es una, es Y una, ahora re- es no. una, re- es una realidad, porque al final, aunque juegues mal, tienes una serie de jugadores que te pueden cambiar la película en cualquier momento. Pero creo que con este cambio de entrenador, aunque bajo mi punto de vista ha llegado un pelín tarde, creo que se debería haber aprovechado el parón de selecciones de las últimas semanas para hacer ese cambio de entrenador. Ujú, Creo que el Sevilla, y lo digo aquí, va a estar peleando hasta el final de temporada por los puestos de Europa. Creo que a Champions no le va a dar, pero sí que Conference Europa League sí que va a pelearlo seguro. mm.
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Edu. Yo creo que el equipo se ve que ha cambiado. Yo creo que esa chispa, ¿no?, que ha transmitido Sampaoli en la semana aproximadamente que llega le ha venido muy bien al equipo. Y un poco por acercarnos un poquito, ¿no?, a las diferentes variantes tácticas que ha introducido el argentino. Sí que es verdad que lo he dicho, ¿no? Al final no dejan ser pequeños esbozos, ¿no?, a lo que luego va a sacar a la luz porque lleva una semana. Vimos ayer ese 3-4-3. Contra Athletic Club jugó 4-2-3-1, pero deteniéndonos en el partido de ayer en Alemania, vimos a José Ángel Carmona jugando de central derecho. Vimos a un Niansu, ¿no?, que jugaba de central en el eje, pero tenía mucha facilidad, ¿no?, para conectar con Gudel y con Rakitic en el centro del campo. Vimos a dos futbolistas muy profundos en los carriles con el Huevo Acuña y con Navas, y luego en el centro del campo eso, ¿no?, Gudel, Rakitic llevando un poco el peso del equipo, el croata en el centro del campo. Y luego para mí el principal detalle, ¿no?, a lo mejor en contraposición a lo que tenía Lopetegui, a esos falsos extremos, ¿no?, vamos a decirlo así, con un Sí. Suso y con un Lamela entrando mucho por dentro, dejando carriles a Acuña y a Navas, y arriba en Nesiri, ¿no? O sea, que lo dicho, ¿no? Poquito a poco Sampaoli va amasando a lo mejor lo que va a ser este nuevo Sevilla, y la verdad que muy atractivo, ¿no? Sobre todo ayer en Dortmund, creo que en líneas generales fue superior al conjunto alemán. Sí, ayer en Dortmund el problema es que el Sevilla ahora mismo está en una dinámica de que si algo puede salir mal, sale mal. De hecho, en la segunda parte hay una ocasión, creo que la más clara del Sevilla en la segunda parte, de Lamela, que en un córner la peina, creo que fue Nianzú, estoy hablando de memorieta, la peina Nianzú y Lamela solo delante del portero se la tira a las manos. Entonces, ahí estaba quizás la clasificación o la posible clasificación del Sevilla en Europa, porque Sí. al final, si tú ayer ganabas, te quedabas a 2 puntos de los alemanes. Los alemanes tienen que ir la semana que viene, o la próxima jornada, al campo del City. Yo creo que el City va a intentar asegurar la primera plaza lo antes posible y eso pasa por ganar al Borussia Dortmund en su campo. Perdón, en Dortmund. Es en Dortmund, Sí, no en el es campo en del. el No, Westfalen Stadium, sí. no en el campo del City, es en Dortmund, pero yo creo que el City, si se pone manos a la obra, creo que le va a ganar fácil al Dortmund. Eh, entonces, la realidad es la que es. La realidad es que tú ahora mismo clasificarte para los octavos de Champions es una utopía. Es una utopía porque tú ahora mismo tienes 2 puntos, el Dortmund tiene 7 y tú necesitas ganarle a Copenhague y a Manchester City y que el Dortmund pierda los 2 partidos, porque el Dortmund te tiene ganado el goal average particular después de la goleada en el Pizjuán. Entonces, yo sinceramente es lo que pienso y sinceramente es lo que creo, que el Sevilla tiene que centrarse quizás en ganarle al Copenhague y asegurar la Europa League, empezar de cero en Europa League y ahí a ver qué pasa. Ahí a ver qué sucede. Al final lo has dicho tú antes. El Sevilla en la Europa League tiene un aura especial. Yo siempre lo comparo con el Real Madrid en la Champions. Sí, sí, de verdad. Y, y la realidad es esa. La realidad es que yo creo que además la Champions al Sevilla no le va a aportar más que llegar a octavos de final. Al final, con la plantilla que tiene el Sevilla, con las carencias que tiene el Sevilla, creo que el equipo no está hecho para llegar más allá de octavos de la Champions. Es verdad que en lo económico pues es un palo duro para una entidad que ya está tocada en las arcas, pero es lo que hay. Y sobre lo que decías de cómo agitó ayer el árbol Sampaoli, es verdad que contra el Athletic juega con un 4-2-3-1, juntando en la segunda línea a Oliver, a Papu y a Isco. Ayer ninguno de los tres sale titular, Oliver porque no estaba inscrito en la Champions, pero Papu y Isco también creo que son dos futbolistas que, si nos ponemos a pensar, es un futbolista de 33 años, creo que tiene el Papu, 30 tiene Isco, y que a día de hoy no están para jugar 2 partidos consecutivos de 90 minutos en 3 días. Es una realidad. O sea, no hay que engañar absolutamente a nadie. Es lo que hay. Después, pues sí, ayer opta más por quizás jugar fuera e intentar buscarle un poco más las cosquillas al Dortmund por ahí, con Lamela, con Suso, con En-Nesyri, con mucha movilidad arriba, y después con Nianzú sacando la pelota. Yo lo que he visto de Nianzú y lo que he podido ver de Nianzú, no voy a dármelas de panenquita, como se suele decir, y voy a decir que había visto a Nianzú mucho antes de llegar aquí. Sí. De hecho, no lo había visto absolutamente nada. A mí, en lo que he visto de momento en el Sevilla, Nianzú me parece más un medio centro defensivo top que un central top. Creo que las condiciones que tiene son esas y creo que, aprovechando la baja de Fernando, pues es un futbolista que creo que Sampaoli puede utilizar en esa posición de
de 4 o de 6. 4 antiguos, 6 modernos. Sinceramente lo pienso. Lo puede utilizar, veremos a ver por dónde sale, pero también me gustó mucho Navas. Es verdad que el nivel de Acuña no está siendo el esperado en este principio de temporada, pero aún así el Sevilla ayer lo hizo bien. De hecho, el gol de ellos llega de una acción rara, de una acción en la que el balón circula de un lado a otro y al final un rechace que toca en Nianzú, despista a Bono y acaba entrando. Y es pues lo que te decía, ¿no? Todo lo que puede salir mal sale mal, porque estás en una dinámica negativa, pero es verdad que hay empates y empates. Hay empates en los que sales diciendo nos vamos a la B, como en el Sevilla pudo ser este año el caso del empate contra el Copenhague o contra el Valladolid. Y hay empates como el de ayer que tú dices, este empate sí es un empate positivo, porque al final es el inicio de algo. El empate de ayer es el inicio de algo, es el inicio de una nueva etapa. El Sevilla en los primeros partidos de la temporada con Lopetegui al mando ha sido dominado en multitud de momentos, tenía una incapacidad para atacar brutísima y todo lo contrario ahora. Ayer se ataca bien, ayer Rakiri tiene una en los primeros minutos que la manda arriba por un pelo, después llega el gol que quizás llega en la acción menos ofensiva, por así decirlo, porque al final es una falta lateral que la acaba metiendo desde la frontal del área, pero después en la segunda parte, cuando parecía que el Sevilla, o cuando la dinámica decía que el Sevilla en los últimos partidos, en las segundas partes, era donde sufría. Sí es verdad que sufre en el primer tramo, pero después hay un tramo central de la primera parte en la que el Sevilla domina otra vez al Borussia Dortmund. Por lo tanto, yo me quiero quedar con eso, ¿no? Yo creo que ahora hay que quedarse con cualquier cosa positiva porque el inicio ha sido muy malo y ayer en Dortmund, pues obviamente el Sevilla da otra cara. ¿Esa cara te va a dar para todo lo que tú necesitas? Pues yo no lo sé. Todavía queda mucho. Este año es un año distinto en el fútbol porque tenemos ese parón del Mundial que veremos a ver cómo le afecta a los equipos y veremos a ver también cómo le afecta a los jugadores, porque no es lo mismo tener en tu equipo a 6 tíos que van al Mundial y van a ser titulares indiscutibles, a tener en tu equipo a 10 tíos que van al Mundial pero van a ir a no jugar apenas, Sí. porque no van a acumular carga de minutos. Y el Sevilla yo creo que es un equipo de ese palo. Es un equipo que tiene muchísimos internacionales, pero que quitando quizás a Bono, Nesiri y Teles, pues creo que no hay muchos más que sean titulares en sus selecciones. Por lo tanto, bueno, el Sevilla va a perder a muchos efectivos, pero esos efectivos no van a llegar con una sobrecarga de minutos muy alta. Entonces, pues veremos a ver cómo afecta también, veremos a ver también cómo plantean los equipos. Yo es una duda que quiero ver lo que pasa, cómo plantean los equipos ese parón del Mundial y veremos a ver si el Sevilla es capaz de sacar buenos resultados de aquí al parón y después, pues obviamente ya ahí sí que se va a ver de verdad un Sevilla de Sampaoli, porque después del Mundial ya llega al mercado. Yo creo que el Sevilla va a tener que acudir sí o sí al mercado invernal y además pues va a tener Sampaoli tiempo para trabajar con muchos jugadores. Entonces ahí es donde de verdad deberíamos ver a un Sevilla Made in Sampaoli y no quizás lo de ahora, que quizás es una adaptación a lo que se ha encontrado. Bueno, Sampaoli que va a contar, ¿no? Con prácticamente toda la temporada, imaginamos, ¿no? Que también el Mundial le va a valer para ajustar un poco la plantilla, también como nos comenta Edu, ¿no? Para intentar fijar algún jugador importante en el mercado de invierno, donde muy seguramente el conjunto andaluz va a acudir. Y bueno, Edu, si te parece, vamos a un poco fijarnos en la zona de los centrales, ¿no? Que seguramente, o en la defensa, donde el equipo ha sufrido más, con las bajas que tú has mencionado tan importantes, ¿no? De Diego Carlos y de Koundé, dos futbolistas, dos centrales, ¿no? De talla mundial prácticamente, sin quitar, vamos, quitando al revés, ¿no? El prácticamente. Ante la salida del francés y del brasileño han llegado futbolistas, bueno, pues ya más veteranos como el caso de Marcao, futbolistas por hacer como el caso de Nianzú, ¿no? Que tú nos comentas que seguramente incluso puede jugar más en un rol de mediocentro defensivo, ¿no? Con ayudas más a Rakitic o, por ejemplo, a Nemanja Gudel. Y además ha habido muchas lesiones, ¿no? Dentro de ese potaje, ¿no? De lesiones, de cambios, etcétera, ha aparecido un futbolista de muy buen nivel de la cantera, que es José Ángel Carmona. Ayer le vimos jugando de central derecho en esa línea de 3 y lo que estamos comentando, ¿no? Seguramente esa es la línea más tambaleante del Sevilla, ya sea por lesiones, ya sea por bajas. No sé cómo ves que va a ser el desarrollo del Sevilla en la retaguardia.
Bueno, yo creo que lo decía al principio y lo vuelvo a repetir. Yo creo que el hilo de esperanza es Marcao. Ujú, Si Marcao es capaz de rendir y si Marcao es capaz de dar un nivel y aguantar una serie de partidos, además Marcao un futbolista que tiene pues poquísimas o cero oportunidades de ir al Mundial. Si Marcao es capaz de llegar a un nivel físico óptimo que le permita jugar de aquí al final de temporada 35 partidos, vamos a ponernos, y, y después es capaz de ayudar en el proceso de aprendizaje a los Carmona, a los Nianzú, a los Quique Salas, yo creo que el Sevilla va a ganar mucho atrás. Al final, para que salgan jugadores de la cantera, tiene que haber un déficit. ujú, Y eso es una realidad. El Barcelona el año pasado te saca varios jugadores de la cantera porque no tenía dinero. ujú. El Atlético de Madrid, los años que ha sacado jugadores de la cantera es porque le faltaba algún futbolista específico en una posición. Después sí es verdad que hay equipos que no les queda otra que sacar jugadores de cantera, como es el caso del Athletic, como es el caso del Villarreal, que trabaja muy bien su cantera, o como es el caso de la Real Sociedad. Vale, pero en el caso del Sevilla, que quizás es verdad que se ha instalado ahí en esa cuarta posición de España, es complicado. Es complicado y para salir un canterano tiene que, tiene que haber un déficit. Ya no solo vale con hacerlo bien. Tienes que tirar la puerta, derrumbarla y hacerte el dueño de la casa. Y es lo que ha hecho José Ángel Carmona. José Ángel Carmona, el rendimiento que está dando en estos primeros partidos eh, es una auténtica barbaridad. Parece que sigue jugando en Primera Federación. Ujú. El año pasado en Primera Federación tenía mm, una ventaja que era infinitamente superior a todos los delanteros de la categoría. Y no quiero desmerecer a nadie, pero era infinitamente superior. Tú le veías una superioridad, una inteligencia que tú decías, esto no es propio de un chaval de 19 años. Pues este año, que le ha tocado bailar con auténticos ogros, de hecho debuta contra contra el Barcelona, contra Lewandowski. Ujú. Sí, que no Su está mal. segundo, Ujú. su segundo partido es contra Haaland, contra el City. En su tercer partido se tiene que pegar tortas con José Lu del Español. Obviamente es que ha hecho un máster. Ha hecho un máster de 3 partidos, 4 partidos, en los que además no ha sido el que ha caído señalado. O sea, te quiero decir, el Sevilla lo ha hecho mal, pero no lo ha hecho mal por José Ángel Carmona. Lo ha hecho mal por otras tantas cosas. Pero José Ángel ha sido lo más destacado de esos partidos. Entonces, es verdad que Sampaoli nunca ha tenido una cercanía con los canteranos, pero creo que José Ángel Carmona, igual que te digo que Quique Salas, a pesar de que venía siendo fijo con Lopetegui, yo creo que va a pasar a un segundo plano, incluso creo que lo veremos alternar filial y primer equipo. También te digo que José Ángel Carmona va a ser un futbolista del primer equipo al 100%, aunque lleve el 30 en la camiseta, y que va a jugar este año muchísimos partidos. Y a mí no me cabe duda de que José Ángel Carmona de aquí a no mucho va a ser una de las grandes ventas del Sevilla, porque a mí José Ángel Carmona, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, me recuerda al que para mí ha sido el mejor central español en los últimos tiempos, que es Sergio Sí, Ramos. yo Tiene también te iba a decir, cositas. sí, sí, yo también te iba a decir que tiene unas ciertas similitudes al Camero, sí. Tiene, tiene cosas de Sergio Ramos. Obviamente, comparar a José Ángel Carmona con Sergio son palabras mayores, porque Sergio Ramos es que al final eh, puede ser uno de los pocos futbolistas de la historia que tenga todos los títulos Mm. habidos y por haber. Pero es verdad que tiene cosas, tiene esa poca vergüenza de que no le importa quién está delante, que él va a jugar al fútbol y le da igual si es Haaland o si es Copete del Badajoz, Sí. le da exactamente igual. Y tiene esas cositas que a mí, de verdad, me hacen ilusionarme y me hacen pensar que de verdad hay una similitud con Sergio Ramos y que es cierto que obviamente el Sevilla tiene que mimarlo, tiene que cuidarlo porque todavía es muy joven, tiene que ir dándole los partidos que crea oportunos, pero por las necesidades del equipo se está convirtiendo en un fijo. Yo creo que es uno de los futbolistas que a día de hoy, a 12 de octubre, más minutos ha jugado con la primera plantilla del Sevilla. Y eso, Sí. pues, obviamente, para un chaval que es su primera temporada con el primer equipo, aunque ya había debutado la temporada anterior, es una auténtica barbaridad. Ujú.
La verdad que sí, ¿eh? Grandísima promesa la del Sevilla hace poquitos días, ¿no? Hablábamos con Luis Crespo de Nico Williams. Yo creo que Carmona, es verdad que en un perfil muchísimo más defensivo, tiene una pinta maravillosa. Ya nos ha puesto un ejemplo Edu Saniña como Sergio Ramos, así que veremos, ¿no? La evolución de este chico, porque la verdad que, como nos dice Edu, ¿no? Tiene una pinta maravillosa. Dejamos la retaguardia, Edu, nos vamos al centro del campo, una zona medular donde encontramos a futbolistas veteranos, pero que todavía ofrecen muy buen nivel, como el caso de Rakitic, ganador de la Europa League con el conjunto andaluz, el caso también de Delaney, de Jordán. ¿Cómo piensas, no, que es esta medular del Sevilla? Rakitic, ¿no? Es un poco el corazón del conjunto andaluz en mitad de cancha, pero es un futbolista ya veterano, ¿no? Creo que tiene 34 años. Vamos a ver, ¿no? Si se mantiene la plantilla también de cara a la temporada que viene. ¿Cómo ves que puede ser la evolución de este Sevilla? ¿Piensas que tiene que haber cambios? Yo pienso que es la parcela peor organizada del Sevilla. Creo que hay una carencia brutal que es el físico, porque creo que tienes muchos futbolistas de un perfil similar, como es el caso de Rakitic, Delaney, Isco, Papu, futbolistas de ese perfil que quizás tienen una calidad que no la vamos a descubrir en una charla entre tú y yo, pero quizás le falta esa mordiente. Le falta esa mordiente a algunos por edad y a otros porque no la han tenido nunca. Sí. O sea, al final es lo que hay. Creo que obviamente el Sevilla está notando muchísimo la baja de Fernando, un Fernando que el año pasado ya tuvo problemas con el COVID, después tuvo problemas con el tobillo, con el tendón de Aquiles en este caso, y tuvo que pasar por quirófano. Y este año pues empezó a un nivel raro para él, porque Fernando creo que es un superclase. Empezó a un nivel raro para él y se le diagnosticó, de hecho salió hace pocos días, mononucleosis, o más conocida como la enfermedad del beso, y lleva pues totalmente en el ostracismo desde hace 3 semanas. Cuando tú pierdes a Fernando, Gudel quizás no está dando el nivel esperado, y además tú sabiendo esas carencias que tenías en el centro del campo, porque el Sevilla ya lo sufrió el año pasado con la baja de Fernando, no vas al mercado a por un medio centro defensivo físico, pues obviamente es el cuento de nunca acabar. Creo que es la posición quizás más endeblita del Sevilla, y digo endeblita no por futbolistas, porque al final tienes muchísimos. Tienes a Fernando, tienes a Gudel, tienes a Delaney, a Jordán, a Rakitic, al Papu, a Oliver, a Isco, pero quizás el fútbol actual tiene una variante física que no es el fútbol de antaño. El fútbol de antaño quizás se buscaba más al mago, al futbolista distinto, y ahora cualquier equipo tiene a 3 bigardos en el centro del campo que te controlan porque corren más que tú. Sí. Y eso es lo que se vio en el partido del Sevilla contra el Dortmund en casa, eso es lo que se vio durante algunos tramos del partido ayer, eso es lo que se vio contra el City y eso es lo que se vio contra el Copenhague incluso. Cuando a ti te superan tanto, bueno, no, y sin irnos más lejos, no me tengo que ir al fútbol europeo, donde obviamente el físico va por encima de todo. Se vio contra el Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao te supera en lo físico. Entonces, la realidad es la que es. Tú tienes una carencia física que no la has corregido en el mercado de verano, y ahora pues tienes que intentar tirar de otra cosa distinta. Yo estoy seguro de que Sampaoli sabe cuál es su carencia. Yo creo que Sampaoli, lo que más nos sorprendió aquí en Sevilla la semana pasada fue su amplio conocimiento de la plantilla. Yo creo que Sampaoli se ha tenido que ver todos los partidos absolutamente de la temporada antes de llegar aquí. Me lo creo. Sí. Sí, sorprendió muchísimo su amplio conocimiento de la plantilla, porque te podía enumerar uno por uno virtudes y carencias que se veían a leguas, y creo que son muy importantes. Cuando tú tienes ya un diagnóstico hecho, tú ya vas a lo que tienes que ir. Y en ellos lo decía, es un equipo que físicamente sufre bastante. Pues habrá que pulirlo. Yo creo que se va a intentar guardar un poquito, y de ahí te decía yo lo de Nianzú en el centro del campo. Se va a intentar guardar un poquito hasta que vuelva Fernando, que quizá es ese velcro entre ataque y defensa del Sevilla. Se va a intentar guardar con esa defensa de 3 y se va a intentar guardar intentando defenderse con la pelota. Intentar juntar a los jugadores con buen toque de balón, como es el caso de Oliver, como es el caso del Papu, de Isco, como es el caso de todos los jugadores,
y la realidad es la que es. La realidad es que yo creo que va a intentar defenderse así, y yo creo que una de las primeras peticiones o de las principales peticiones de Jorge Sampaoli en el mercado de invierno va a ser la que es, va a ser la de que tiene que venir alguien físico para el centro del campo o recuperar el mejor nivel de Joan Jordán, que es verdad que el último año y medio pues no está al nivel que se le presuponía. Bueno, Monchi, lo que estamos diciendo, ¿no? Seguramente en el mercado de invierno se va a tener que poner el mono de trabajo. Se habló, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, del mercado de verano de Boubacar Camará, futbolista que era del Marsella, que finalmente acabó en el Vila, ¿no? Que a lo mejor un poco puede describir el perfil que tú decías, Edu, aunque acabó en el conjunto de Birmingham. Veremos, ¿no? Seguro que Monchi hace magia, ¿no? Como suele hacer en Sevilla y consigue traer algún fichaje importante en el mercado de invierno. Vamos ahora sí, Edu, a la parte final, ¿no? Vamos a la zona del ataque, donde seguramente también hay muchas dudas, ¿no? Creo que Sampaoli apostó por Dolber, ¿no? Creo en el duelo frente al Athletic Club. Ayer apostó por En-Nesyri. Si no me equivoco, creo que Mir todavía no ha jugado titular con el argentino. ¿Qué opinión, no, tenéis desde la afición del Sevilla? ¿Qué opinión tenéis acerca de la punta del ataque del conjunto andaluz, no? Porque En-Nesyri sí que es verdad que es un buen futbolista, pero tiene momentos de muchos altibajos. A lo mejor dentro del área no es ese gran definidor, ¿no? Que se podía esperar cuando vino del Leganés. ¿Qué opináis, no, acerca de la punta del ataque del Sevilla? Pues yo creo que hay dudas, ¿no? Yo creo que en la primera entrevista que Sampaoli, de hecho, justo antes de entrar aquí, lo ponía en un tuit, que la primera entrevista que Sampaoli dio cuando llegó el pasado jueves fue a los medios oficiales del club. Y en ese análisis pormenorizado de cada jugador, pues le preguntaron por la delantera, y su respuesta fue: Dolber me parece un gran futbolista y lo conozco del Niza. Rafa Mir me gusta mucho y En-Nesyri me parece un gran revulsivo. Ajá. Si tú escuchas esa frase, tú piensas que En-Nesyri va a jugar muy poco y que sus delanteros van a ser Dolber y Rafa Mir. Lo que es sorprendente es que después de 180 minutos que ha jugado el Sevilla, el futbolista que más minutos ha jugado ha sido En-Nesyri, que jugó 30 el pasado sábado y jugó ayer 60, 70 minutos. Entonces, 60, ha jugado 90, Dolber ha jugado 60 y Rafa Mir ha jugado 0, porque ayer en el tramo final del partido utiliza a Lamela como punta de ataque. Lo que a mí me extraña es que ese ostracismo con Rafa Mir, yo creo que hay en el sevillismo, en la prensa sevillana, todos coincidimos en el que el delantero del Sevilla con más gol es Rafa Mir. Con Lopetegui no jugaba y con Sampaoli ha empezado sin jugar. Entonces, ahí hay algo que se nos escapa, porque tú no te vas a querer pegar tiros en tu pie. Esto al final es muy fácil. Tú al final, si tienes un delantero que te marca 60 goles, yo creo que nadie en su sano juicio dejaría a Haaland en el banquillo. Más de 3 partidos seguidos. Entonces, ahí debe haber un problema que se nos escapa. Yo creo que el Sevilla obviamente arriba tiene carencias. Al Sevilla, y más, habiendo traído a Sampaoli, le falta un Ben Yedder. Sí. Le falta un delantero algo más móvil. Yo creo que quizás el más asociativo es Dolber. Creo que es el que más capacidad para asociarse tiene. Después En-Nesyri yo creo que es un buen futbolista dentro del área. Yo creo que En-Nesyri tiene unas carencias técnicas abismales, muy graves, pero después es un futbolista con una capacidad de entrega, con una capacidad de pelear hasta la última pelota del partido brutales. Y después es un futbolista que lo único que destaca como delantero es en su remate de cabeza. Es un futbolista que en su remate de cabeza puede estar en el top 3, top 5 de la liga sin ningún tipo de dudas. Entonces yo creo que a En-Nesyri hay que utilizarlo ahí. Hay que utilizarlo dentro del área, nutrirle de balones a la cabeza, y así fue su temporada más anotadora en el Sevilla. Al primer toque, dentro del área, de cabeza, y después pues Rafa Mir, veremos a ver si resolvemos el expediente X. Yo creo que es una de las zonas que con Lopetegui, obviamente, un entrenador de un perfil que con él casi ningún delantero destaca, porque sus equipos juegan a otra cosa. Con Lopetegui, pues todos decíamos, es que tal, es que cual, es que patatín, es que patatán, pero es que es verdad que el Sevilla tiene una carencia ante el gol brutal, porque yo creo que ni Dolber, ni En-Nesyri, ni Rafa Mir son goleadores puros, son futbolistas que te vayan a hacer 25 goles en una temporada. Y el Sevilla está a un nivel en el que necesita un futbolista que el partido que es malo te lo resuelva.
te la enchufe, ¿no? Sea como sea, aunque sea en la primera que ha tenido, el otro día escuchaba una rueda de prensa de Guardiola que decía, no, estamos descontentos con Haaland porque participa poco en el juego. Pues el día que esté contento, quizás Haaland marca 350 goles en una temporada. Sí, sí. Entonces no sé, yo creo que yo prefiero estar lejos de Guardiola, que mi jugador no toque ni un solo balón y que marque dos goles cada partido. De luego. Pero al final el Sevilla tiene esas carencias, ¿no? Yo creo que también el mejor, por decirlo de alguna manera, el mejor aliado de En-Nesyri en su mejor temporada fue Suso, y Suso, pues debido a su lesión el año pasado, está muy lejos de lo que se espera de él. Y al final, Jan Usay, por ejemplo, que también llegó en el mercado de invierno, o sea, perdón, en el mercado de verano, está prácticamente inédito. Ayer sale los últimos 25-30 minutos, pero tampoco aporta gran cosa. Veremos a ver, porque obviamente Sampaoli es un entrenador que siempre se ha caracterizado por un juego alegre en lo ofensivo. Ese juego alegre, obviamente, yo creo que debe contagiar a los jugadores de arriba para que se unan a la fiesta. Pero veremos a ver si lo que tiene le sirve para que esos futbolistas se unan a la fiesta. En la primera etapa de Sampaoli, los delanteros eran Vieto, Ben Yedder, y creo que en el mercado de invierno de ese año es cuando llega Stefan Jovetic. Jovetic mítico, ¿eh? Qué golazo le metió al Madrid, ¿no? Me acuerdo un partido que le ganáis 3-2, creo. Además, su debut. Sí, sí, metió un golazo. Su debut. Entonces, tres delanteros que son infinitamente distintos a lo que tiene el Sevilla hoy en día, porque Jovetic a lo mejor puede tener algo de Dolber, de ese carácter asociativo, pero obviamente era muchísimo más asesino dentro del área. Y por supuesto, Rafa Mir y En-Nesyri se parecen a Vieto y a Ben Yedder lo que un huevo o una castaña. Sí, absolutamente nada. Entonces, es verdad que Lopetegui jugaba con delanteros más fijos y más de jugar de cara, y Sampaoli es todo lo contrario. Sampaoli jugaba con bajitos buscando el espacio. Entonces veremos a ver cómo se adapta, porque quizás es la parcela. Si bien te decía que el centro del campo era lo peor por el nivel físico, pero obviamente de calidad andan sobrados, aquí creo que es al contrario. Aquí creo que por nivel físico van sobrados los tres, pero por calidad y por capacidad goleadora están muy lejos de lo que se espera para un Sevilla. Bueno, En-Nesyri, lo dicho, ¿no? En líneas generales que no está convenciendo a la parroquia sevillista. Veremos si se mantiene en el Sevilla, veremos también el Mundial que puede hacer, porque casi seguro, ¿no? Irá con la selección de Marruecos. Bueno, Edu, ya hemos hecho un poco el diagnóstico del Sevilla, ya hemos dejado atrás la época Lopetegui, ahora actualmente estamos con Sampaoli. Ya un poco para finalizar, ¿cómo piensas, ¿no? que va a ser el desarrollo de este Sevilla lo que queda de temporada? Yo creo que el conjunto andaluz tiene muchos puntos de acabar en su querida, ¿no? Europa League, intentar lograr ese séptimo entorchado, ¿no? en la competición. ¿Cómo piensas que va a ser el desarrollo del Sevilla en lo que queda de campaña? Pues bueno, al final ahora mismo el Sevilla está en un sitio donde no le corresponde. El Sevilla ahora mismo está en un puesto de descenso. Obviamente, lo comentábamos al principio, es una utopía, ¿no? Pensar que el Sevilla va a descender. Lo bueno o lo menos malo, que al final estás a 10 puntos creo que estás a 10 puntos de los puestos Champions. Los puestos Champions están en 16, tú tienes 6, estás a 10 puntos. Quedan 31 partidos por delante. El año pasado el Barcelona a principio de temporada iba al 12 y acabó el segundo, e incluso en algunos momentos metiéndole al Madrid miedito en el cuerpo. Al final esto es muy largo, ¿no? Y sí es verdad que se podía haber evitado llegar a la jornada 8 con 6 puntos en el casillero, porque creo que todo el mundo veía lo que hablábamos anteriormente de que Lopetegui quizás debería haber salido antes de tiempo. Se han perdido puntos contra equipos contra los que no se podrían haber perdido puntos, como es el caso de Valladolid, de Almería, puntos absurdos que tú los has perdido, pero la realidad es la que es. La realidad es que has llegado ya a este punto, tienes un entrenador nuevo, las sensaciones del día de ayer son las que invitan al optimismo. Creo que ya contra el Athletic, que llevaba un día y medio de trabajo, Jorge Sampaoli, se vieron cosas. Ayer, que llevaba 4 días de trabajo, se vieron otras cosas distintas, y veremos a ver qué pasa en Mallorca. Yo creo que el Sevilla ahora mismo debe ser lo más cholista del mundo, debe ser partido a partido y que te dé exactamente igual como queden los demás.
esto no es cuestión de no, voy a fijarme a ver cómo queda el Villarreal o voy a fijarme a ver cómo queda el Betis, porque da exactamente igual. Tú ahora mismo tienes que empezar a ganar partidos a la de ya, no tienes otra opción y poquito a poco esperar terminar la primera vuelta en la zona media de la tabla y en la zona alta de la tabla, pues ir a por todas. Yo creo que el Sevilla tiene muchísimo margen de crecimiento. Y cuando digo muchísimo margen de crecimiento, lo creo y lo pienso firmemente, porque la realidad es que a día de hoy, o hasta hace poco, el Sevilla estaba irreconocible, pero yo creo que Sampaoli es el entrenador correcto para darle esa vuelta, para cambiar las cosas y para hacer un fútbol distinto, un fútbol que alegre en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que uno de los principales problemas de Lopetegui fue que desconectó a la grada. Ese fútbol control en el Sánchez Pizjuán no gusta, ese fútbol de toque, toque, toque y de adormilar a los rivales también adormilaba la grada. Y ya el otro día se vio con Sampaoli. A la afición del Sevilla le gusta que se ataque con 8 tíos, a la afición del Sevilla le gusta que haya goles, a la afición del Sevilla le gusta atacar y le gusta muy poco ese fútbol control. Obviamente, cuando ganas te tienes que callar, pero cuando empiezan a salir las cosas un poquito mal, pues amigo, esto es fútbol y van allá por ti. Entonces yo creo que esa es la realidad. La realidad es esa, la realidad es que ojalá que Jorge Sampaoli sea capaz de revertir esto y entre el parón del Mundial, que va a tener ahí tiempo para trabajar con su equipo, entre el mercado invernal, donde yo creo que Monchi debe hacer su trabajo, el Sevilla, yo es que no tengo dudas de que va a acabar peleando por puestos europeos esta temporada. Bueno, el Sevilla que va a tener que ir escalón a escalón, Sampaoli obviamente, ¿no? Va a ayudar a que los futbolistas ofrezcan su mejor nivel, ese mercado de invierno, ¿no? Como nos ha comentado perfectamente Edu, seguramente va a servir para que el equipo mejore su nivel, lleguen caras nuevas y seguro que Monchi, lo dicho, ¿no? Hace magia y provoca, ¿no? Que el equipo vaya escalando, escalando, escalando y qué mínimo, ¿no? Que de cara a la campaña que viene juegue su querida, ¿no? Y donde es el rey, que es la Europa League. Bueno, Edu, cerramos aquí la charla, muchísimas gracias, nos has dado, bueno, al final una lección enorme, ¿no? De sevillismo, de la actualidad del Sevilla y un placer que te pases por el canal. Nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Bueno, Edu Saniña, y le tenéis, si le queréis seguir en sus redes, en Twitter, @14EduSanina, si me queréis seguir a mí, @Rodrigle22 en Twitter, tanto en TikTok como en YouTube, Rodrigo Martínez Sports. Cerramos aquí este directo, será hasta una siguiente retransmisión. Adiós, chao, chao.